Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Nuevo revés de un tribunal de los Estados Unidos a los aranceles de Donald Trump. El Tribunal de Comercio le dice que el arancel generalizado del 10%, que data de la década de los 70, no se ha aplicado de manera correcta por parte del presidente de los Estados Unidos. Al menos, y aunque la decisión sea recurrible, hay alguien que intenta frenar al todopoderoso presidente de un país que sigue marcando el compás de los mercados. Lo último que es, pues que se sigue produciendo fuego cruzado entre Irán y Estados Unidos, en Oriente Medio, en la zona del Estrecho de Hormuz, aunque siga en vigor. Y eso nos dicen el alto el fuego. ¿Qué sucede? Que esto tiene implicaciones en tiempo real sobre la evolución de los activos. Y si hace unas horas les hablábamos de la felicidad de los máximos históricos y el desplome del precio del petróleo, hoy la escena es la contraria. Están cayendo los mercados, están flojitos los futuros y vuelve a escalar posiciones del precio del petróleo, aunque parece ya contenido por debajo de los $100 el barril. A esta hora, uno de los mayores bancos de inversión del mundo, Citi, habla del baile peligroso, del peligroso baile del petróleo, porque fíjense ustedes, más allá de los vaivenes del crudo, el hecho de que el precio del petróleo siga tenso y siga pendiente de las noticias que se van conociendo, hace que la inflación elevada nos vaya a acompañar durante más tiempo. Eso significa más presión para nuestros bolsillos, más presión para la inflación y que se prolongan las amenazas de subidas de los tipos de interés. Ese es el verdadero baile peligroso, el de la inflación que merma el valor de nuestro dinero. Recuerden lo que dijo hace muy poquitos días el economista jefe de Apolo. En medio de esta guerra y sus efectos sobre la escalada de los precios y del coste de la vida, se produce una realidad que es dura, pero que muestra cómo vivimos. Las rentas inferiores a $50.000, y hablamos de Estados Unidos, están preocupadas porque tienen que pagar el petróleo, porque no les llega para hacer la compra. Las rentas superiores a los $100.000 están positivas porque en los últimos movimientos sus inversiones en bolsa, las rentas del capital, han aumentado. Así que tenemos ahí a los dos mundos, los que ganan poco preocupándose por el coste de la vida, los que ganan mucho, tienen mucho patrimonio mirando a los mercados y a esa zona de máximos históricos. Hoy es viernes, es 8 de mayo de 2026, el mercado pendiente de Donald Trump y todos los medios mirando ya al que va a ser el gran viaje y la gran cita de los próximos días. Donald Trump se va a ver con China, es la portada de The Economist, y lo último de la Casa Blanca, pues la confirmación de que grandes empresas como Nvidia, como Apple, como Boeing van a acompañar en su viaje a Donald Trump a ver al presidente de China, a Xi Jinping. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco. Muy buenos días. Hoy el precio del petróleo aguanta por debajo de los $100 el barril, aunque vuelva a tensarse. ¿Y por qué vuelve a tensarse? Porque hay fuego cruzado entre Irán y los Estados Unidos, aunque se mantenga el alto el fuego cruzado continúa. Ya ven ustedes cómo está el patio de los aranceles. Un tribunal vuelve a parar a Donald Trump y le dice, en este caso el Tribunal de Comercio, que los aranceles generalizados del 10% no están bien aplicados en la forma, precisamente por hacernos generalizados. Y luego está la crónica de los aranceles que nos afecta a nosotros, a los europeos. Las últimas horas, llamada de Donald Trump con Ursula von der Leyen. Trump dice: me prometió Europa que nos iba a quitar todos los aranceles. Le damos de tiempo a los europeos al aniversario de Estados Unidos en nuestro 250 aniversario, es decir, unas cuantas semanas. Siguen encima de la mesa las amenazas, las advertencias del presidente de los Estados Unidos, y en medio de sus declaraciones pues vamos relatando lo que sucede en los mercados financieros. La preocupación de fondo es hasta dónde van a llegar los máximos históricos del mercado, porque hasta ahora los futuros de Wall Street vuelven a subir, más allá de que ayer tocará recortar posiciones. Y a esta hora el precio del petróleo vuelve a subir más allá del bajón de ayer, pero contenido por debajo de los $100 el futuro del crudo ligero en Europa. Esa es la economía financiera. Y luego está
la economía real. ¿Y qué nos dice la economía real? Pues en relación a esas declaraciones del economista jefe de Apolo que se producían esta semana, qué diferencia, ¿verdad? Las rentas bajas preocupadas por el precio del petróleo, por la cesta de la compra y la inflación, las rentas altas preocupadas por los máximos históricos. Así es la vida, así es el mundo. Bueno, pues esto lo evidenciamos también con los mensajes que nos dan las empresas. Por ejemplo, todo un gigante, McDonald's, en las últimas horas ha reconocido que se está viendo mermada la confianza de los consumidores que acuden menos a la cadena de comida rápida a consumir hamburguesas precisamente por el impacto de la guerra en la inflación, en el coste de la vida, en moderar nuestro consumo, por si acaso la situación se alarga. Y de momento se está alargando. Luego está la economía de tamaño mayúsculo, por ejemplo, la de Alemania. El motor de la eurozona. Siguen enfadados los alemanes porque advierten seguirán revisando a la baja las previsiones de crecimiento y vuelven a reprocharle a Donald Trump que haya desencadenado una guerra irresponsable. Es el ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil. Desde hace apenas 2 meses vemos que la guerra de Irán, desencadenada por Trump, que esta guerra irresponsable y la consiguiente crisis de precios de energía están frenando por el momento nuestra dinámica económica positiva. Bueno, pues esa es una de las grandes preocupaciones del momento, hasta qué punto la guerra se alarga y entonces frena la economía y entonces encarece los precios y entonces, bueno, pues las rentas del trabajo, el ciudadano de a pie lo sigue pasando mal. En los mercados seguimos atisbando, preguntándonos a dónde van a llegar los máximos históricos del mercado. Hoy tenemos clase magistral con Alberto Iturralde, consultorio con Alberto Iturralde, y con él abordaremos dónde está y a dónde ha llegado el mercado. Pero volvamos a la economía real, a la economía de las negociaciones colectivas, de los planes que tienen las grandes empresas. Saben ustedes que hay un sector muy gripado en Europa, es el de la automoción. Pues tenemos un problemón en España. Renault España hace 12 horas decidía suspender el plan de adjudicar nuevos vehículos a las plantas en España porque no consigue sacar adelante la negociación con los sindicatos para las condiciones laborales de los trabajadores. Y entonces se abre un problemón, porque aquí hay 6.000 puestos de trabajo en juego y lo que necesitamos es trabajo que se adjudique a nuestras plantas, pero recuerden, la industria de la automoción es una industria que ejerce efecto arrastre sobre la economía, sobre las pymes, sobre la cadena de valor, sobre la industria auxiliar. Consecuencias de la falta de acuerdo entre los sindicatos y Renault España. Enseguida análisis con Chimo Ortega, director de Movilidad sobre Ruedas en Capital Radio. Es viernes, los futuros vienen subiendo. Hoy el dato del día, el paro americano a las 2:30 de la tarde, que analizará Rocío Arbiza en Mercado Abierto, la programación de Capital. Hoy por la mañana, a esta hora, les damos la bienvenida a Capital, la Bolsa y la Vida. Esther La Paz, Íñigo Jalón, dirección técnica, Miguel San Martín, titulares. Buenos días, Miguel San Martín. Estados Unidos asegura que el alto el fuego sigue vigente a pesar del intercambio de disparos de las últimas horas. Buenos días. El presidente Trump reitera que se mantienen las negociaciones con Irán pese a estos nuevos ataques, lo que ha elevado la tensión en el estrecho de Hormuz y afecta al frágil alto el fuego vigente desde hace casi un mes. Hace apenas unas horas, Trump reconoce a su manera los lanzamientos de misiles de uno y otro bando. Sí, lo es que hoy se han tomado el asunto a la ligera, les hemos dejado boquiabiertos, se han burlado. Yo eso lo llamo burlarse. Te avisaré cuando no haya el alto al fuego, no tendrás que saberlo. Sin alto al fuego no tendrás que saberlo, solo tendrás que ver un gran resplandor saliendo de Irán. Y más les vale firmar. Estados Unidos respondió al fuego iraní en el estrecho cuando misiles balísticos y drones fueron lanzados contra sus 3 buques militares que se encargan del bloqueo naval desplegado en la zona desde hace 3 semanas y que han conseguido atravesar el estrecho. Trump ha negado que se trate de una escalada, pese a que Irán considera lo sucedido como una violación de ese alto el fuego. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloquea la imposición de un arancel global del 10% a las importaciones. Considera que el presidente invocó de forma incorrecta una ley comercial de hace décadas para aplicar estos gravámenes, poco después de que otro paquete de medidas similares fuera anulado
anulado por el Supremo. Según el fallo de este Tribunal de Comercio, el Ejecutivo excedió los límites al aplicar de forma generalizada un arancel a productos de prácticamente todos los países. Según publica hoy el New York Times, la Administración va a recurrir el fallo, lo que podría prorrogar ese conflicto. Una derrota definitiva le obligaría a devolver los ingresos, unos 166.000 millones de dólares. Precisamente los aranceles ha sido uno de los temas de la reunión en la Casa Blanca entre Trump y su homólogo brasileño, Lula da Silva. Que se ha prolongado mucho más de lo esperado. Ahora Washington le impone tasas en represalia por el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro. También sobre las investigaciones abiertas por Estados Unidos ante supuestas prácticas comerciales desleales de Brasil por el uso de la plataforma de pagos Pix, creada por el Banco Central, que Washington considera perjudicial para las estadounidenses Visa y Mastercard. En cualquier caso, Lula da Silva destaca el tono constructivo de la reunión. Hemos dado un paso importante Para consolidar. Bueno, la verdad es que se entiende muy bien a Lula. Ya le había dicho al presidente Trump en Malasia que la buena relación entre Brasil y Estados Unidos es una demostración para el mundo de que las dos mayores democracias del continente pueden ser un ejemplo para el mundo. Otro de los asuntos fue el de los minerales críticos. Brasil posee las segundas mayores reservas del mundo, por detrás de China, y se muestra abierto a colaborar con los países y no solo ser exportadores, según dijo Lula. También los aranceles han centrado la conversación entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Miguel y Trump, a la que le dio... Que le da plazo, nos da plazo a los europeos hasta el 4 de julio para que Bruselas cumpla con el acuerdo comercial pactado el año pasado. De lo contrario, dice, lamentablemente sus aranceles se dispararían de inmediato a niveles mucho más elevados. Así lo ha dicho en un mensaje en su red social. Trump asegura que ha estado esperando pacientemente a que la Unión cumpla con su parte de ese histórico acuerdo. El presidente, que califica de excelente la conversación con von der Leyen, explica que además de los aranceles abordaron otros temas, como el hecho de que Washington y Bruselas están totalmente unidos en que Irán nunca puede poseer un arma nuclear. Bueno, y vamos con Alemania. Están muy preocupados por el impacto de la guerra en su economía. El gobierno ha rebajado a la mitad, un 0,5% su previsión de crecimiento económico para este año por la guerra. Espera elevar casi, eso sí, un 1% su recaudación fiscal respecto a 2025. Y alcanzar los prácticamente 999.000 millones de euros. El ministro alemán de Finanzas, Lars Kimbley, explica que ese incremento no quiere decir que la recaudación no se vaya a ver mermada por los efectos económicos del conflicto, ya que esperaban superar este año ampliamente el billón de euros. Kimbley va a mantener una reforma fiscal neutra para 2027 que no suponga, dice, una carga adicional para el presupuesto. La guerra de Irán le cuesta dinero a Alemania. Para el gobierno federal, la pérdida de ingresos con respecto a la estimación de octubre debido a la menor actividad económica se sitúa en unos 5.000 millones de euros en 2026 y en algo más de 2.000 millones en 2027. También para los estados federados, las previsiones de ingresos son inferiores a las de octubre. Sin embargo, en relación con la recaudación fiscal respectiva, el descenso es menor para el gobierno federal y para los municipios. Y es que para el presupuesto federal del próximo año, Kimbley debe prever un déficit adicional de más de 10.000 millones de euros. Apuesta por un impuesto a los beneficios extraordinarios a las empresas que han incrementado sus ganancias como consecuencia del encarecimiento de los productos energéticos por la guerra. En España, pues Cepime alerta del estancamiento que atraviesan las pymes a pesar del crecimiento sostenido de la economía. Miguel. También de su situación desfavorable para afrontar los riesgos derivados del aumento de costes y la volatilidad de la energía que han empeorado por el conflicto. La patronal concluye que la actividad de las pymes se ve lastrada por las tensiones geopolíticas y por costes laborales que crecen a un ritmo anual medio de más del 4% desde 2021, frente al 0,8% de los años previos a la pandemia. Así reclama que se modere la presión sobre los costes, que se genere un entorno normativo más estable. El número de empresas activas refleja esa presión. Los concursos de acreedores están en los niveles más altos de la historia, un 15% interanual en el último trimestre. Lo hablaremos a las 8:10 en la entrevista Capital con la presidenta Ángela de Miguel. Bueno, pues ahí Luis Vicente Muñoz a las 8 de la mañana con Cepime analizando el estado de salud de la pequeña y mediana empresa española, motor sin duda de nuestra economía. Motor de los mercados hoy, el petróleo, las declaraciones de Trump, la liquidez y el dato de empleo en los Estados Unidos, 2:30 de la tarde. Cita de la agenda de Sara Boto. La Sara. Muy buenos días. Viernes y comenzamos en Alemania, donde se publican datos de producción industrial y balanza comercial de marzo. De Reino Unido llega el índice de precios de la vivienda de abril y en España la producción industrial de marzo. La referencia más importante será el informe de empleo en Estados Unidos. Además se conocerá la confianza del consumidor de Michigan y escucharemos a la presidenta del BCE en un foro económico en Tarragona. En el Día del Burro yo te pregunto, si sube mucho el petróleo,
¿Será el medio de locomoción para los humanos? Jeje, chao. Pues no lo descartes. Sara, en Estados Unidos tienen unos problemones tremendos con las necesidades energéticas que tienen, así que quién sabe si cambian las pick-up por los burros. Gracias. Capital. La bolsa y la vida. Con Laura Blanco. La verdad es que hoy tenemos que hacer referencia al Rayo Vallecano, clasificado para la final, ¿verdad? Es que la bolsa está como un rayo, ¿bien? Nos lo podríamos hacer venir así, y tanto como nos recordaba Gerardo Ortega en redes sociales la pasada madrugada, en las 6 últimas semanas el S&P sube un 16,5%. ¡Wow! Vaya subida. Pero claro, aquí también, en los mercados o en el fútbol, la cosa va por barrios. El Rayo Vallecano, protagonista de las últimas horas tras clasificarse para la final, y en otro equipo de la capital las cosas no están tan bien, sobre todo en el vestuario. Toca hablar del liderazgo. ¿Falta o sobra en el vestuario del Real Madrid? Tomás Otero, buenos días. Buenos días. Normalmente solo hablo de deporte cuando hay victorias. Y además lo uso para poner en valor pues, la influencia, el objetivo, las metas conseguidas. Pero esta semana nos hemos encontrado con un enfrentamiento entre dos jugadores del Real Madrid que ha llegado a las manos literalmente, incluso al parecer con uno de ellos en el hospital. Y no solo eso, sino que además días atrás otros dos jugadores distintos también tuvieron sus más y sus menos. Y claro, en este contexto también podemos hablar de liderazgo, aunque también sería de un liderazgo fallido. Porque lo que vemos aquí no es solo un conflicto puntual, sino probablemente la culminación de tensiones mal gestionadas durante un tiempo. En el estudio de la psicología de los grupos hay bastantes evidencias de que estos conflictos no surgen de la nada, sino que van apareciendo por un mal gesto o una acción aislada de un entrenamiento, y son cosas que son como pequeñas acumulaciones, ¿no? De pequeños roces, de tensiones que no se terminan de resolver. Cuando la persona que ejerce el liderazgo, ¿no? El líder, ¿no? Que llamamos el líder, no abre bien los canales de comunicación, cuando no existe confianza para expresar todas estas cosas que molestan y duelen, pues todos estos pequeños conflictos no desaparecen, sino que se van acumulando. Y luego, pues pasa del plano racional, pasan al emocional. Claro, esto es lo peligroso, porque cuando hay frustración, presión, cansancio y la tensión además necesita salir de alguna forma, y si no se gestiona bien esto, pues pasa lo que pasa. En liderazgo, siendo estrictos, no basta con movilizar a un equipo hacia un objetivo. Hay que también construir un entorno de confianza donde todos estos desacuerdos se pueden resolver antes de que exploten. Por eso es importante recordar que el liderazgo no va solamente de victorias, sino de mantener al grupo cohesionado, unido, en lo bueno y en lo malo. Porque con eso asegurado es entonces, solo entonces, cuando pueden llegar las victorias. Bueno, y tener al equipo por encima de los egos, ¿verdad? Tomás, gracias. Hasta la semana que viene. Ponle imagen a tus inversiones. Vente al canal de YouTube de Capital Radio y verás mucho más de lo que imaginas. Canal de YouTube de Capital Radio, la comunidad líder en la que la inversión cobra vida. Conecta con el canal de YouTube de Capital Radio y ponle imagen al dinero y a los negocios. Capital. La bolsa y la vida. Con Laura Blanco. Atención a Toyota. Enseguida Sandra Torrecillas con las claves, pero un auténtico desplome el que pronostica para este año 2026. Antes, Luis Vicente Muñoz. Y antes de saludarte la bolsa a las 8 de la mañana, hoy la mirada la pones sobre un cumpleaños. Buenos días. Muy buenos días. Hoy vamos a felicitar en su 50 aniversario a los bárbaros de Wall Street. Así se llamó al equipo del fondo de Private Equity o de capital riesgo KKR allá en los años 80, cuando lanzó su famosa oferta hostil apalancada por RJR Nabisco. Los chicos de KKR apenas tenían $120.000 de capital propio. Aquellos bárbaros del capitalismo financiero medio siglo después se han convertido en uno de los grandes fondos de inversión del planeta, uno de los principales actores globales de la economía. Uno de los mensajes que han elegido para celebrar los 50 años es casi nostálgico. Antes
era más fácil. Y sí, el negocio antes era mucho más simple. Empresas baratas, menos competencia y una banca dispuesta a prestar para financiar compras apalancadas. Hoy KKR, y en este tiempo, se mueve en un mercado saturado de capital, con múltiplos de compra más exigentes, tipos de interés aún elevados y un escrutinio público y regulatorio mucho mayor. La respuesta de la compañía ha sido transformarse. Hoy es una plataforma de gestión de activos alternativos con tentáculos en infraestructuras, en inmuebles, en seguros y sobre todo en crédito privado. Este mercado, que ofrece préstamos directamente a empresas fuera del circuito bancario tradicional, gestiona ya en torno a los $3,5 billones a escala global, según distintas estimaciones de la industria, porque el mercado no es del todo transparente. Sin embargo, podemos pensar que la compañía no ha perdido su ADN bárbaro. Si algo les distingue es su agresividad al endeudarse para comprar compañías, para cambiar sin pensarlo equipos directivos en un ejemplo de fuerte activismo, y su buen manejo de los bonos basura o de la ingeniería financiera, por ejemplo. España es uno de esos múltiples escenarios de operaciones. KKR está presente en sectores estratégicos como las telecomunicaciones, la energía, es socio de Red Eléctrica en Reintel, el principal operador de fibra oscura del país. Ha sido el dueño de MásMóvil a través del vehículo Lorca, junto a Cinven y a Providence, con derechos sobre millones de accesos de fibra, y participa en proyectos de renovables, otras infraestructuras críticas en el mercado español. KKR insiste en que el private credit, el crédito privado, y la financiación respaldada por activos van a seguir siendo uno de los grandes motores de rentabilidad de los mercados. Sus líderes, Henry Kravis y George Roberts, han ido cediendo el testigo a una nueva generación de líderes gestores como Joe Bae, como Scott Nuttall, que ya pilotan el día a día con los fundadores en un papel más estratégico. KKR quiere demostrar que puede seguir generando rentabilidad en un mercado mucho más competitivo y confirmar que los bárbaros de antaño tienen un hueco bien ganado en el mundo regulado de hoy sin renunciar a su cuestionada naturaleza agresiva. Luis Vicente, 8 de la mañana desde la Bolsa de Madrid. Hasta dentro un ratito. Venga, que tenemos última hora de Toyota y atención porque es alarmante. No sé si puedo calificarlo de drama, Sandra Torrecillas, pero la caída que pronostica es muy gorda. Pues sí, acaba de anunciar Toyota que espera que su beneficio en el año fiscal actual, este año fiscal termina en marzo de 2027. Y lo que dice Toyota es que el beneficio le va a caer un 20%, sobre todo por los costes y los problemas de suministro por la guerra en Oriente Medio. Y eso a pesar de que la sólida demanda de sus modelos híbridos pues le está yendo muy bien, pero aún así advierte de esa caída del 20% en beneficio. 20% de caída en beneficio, brutal. Enseguida con Chimo Ortega vamos a hablar de la industria del automóvil, la española, la japonesa. Sandra, bolsas asiáticas este viernes. Pues todos los índices a la baja. Tenemos al MSCI Asia Pacífico con recortes que superan el 1%. Aún así, recordamos que lo ha hecho muy bien durante toda la semana y va a acumular 5 semanas consecutivas de subidas. En la bolsa de Japón, el índice Nikkei está cayendo en torno a medio punto porcentual. Recordamos que ayer superó ampliamente los 63.000 puntos, hoy está por debajo y ahí vemos descensos en los títulos de SoftBank tras la subida de ayer y también después de que ARM Holding, de la que es accionista mayoritario, advirtiera sobre problemas para asegurar el suministro de su nuevo chip de inteligencia artificial. El yen en torno a 156,9 por dólar después del repunte provocado en las últimas sesiones por esa presunta intervención que algunos cálculos ya sitúan en torno a casi 70.000 millones de dólares desde el jueves pasado. Bolsa de Corea, después de los máximos consecutivos, el Kospi hoy está bajando muy poquito, está prácticamente plano. Es el mejor índice en lo que llevamos de año con una subida del 87%. Y Goldman Sachs considera que este mercado todavía está subestimado porque dice está subestimando la solidez de la industria de memorias de semiconductores. Bolsas chinas, el CSI 300 y el Hansen con caídas en torno al 1%.
eventual. Trump viaja a China la semana que viene, ¿y a quién se lleva con él? Pues está planteando invitar a los consejeros delegados de grandes empresas estadounidenses. Ahí estarían, por ejemplo, Apple, Nvidia, ExxonMobil, Boeing, Visa, Qualcomm, Blackstone o Citigroup. Es lo que apunta el portal digital Semaphore. Sin embargo, el grupo sería mucho más reducido que en el viaje que Donald Trump realizó en 2017 y las invitaciones de última hora además están generando muchas tensiones en la administración estadounidense. En aquella ocasión le acompañaron casi 29 ejecutivos de alto nivel y la cifra actual podría quedarse en bastante menos. Y otro protagonista empresarial, además de Toyota, es Sony. Sí, en este caso lo que hace Sony es proyectar un crecimiento del 11% en el beneficio operativo anual, impulsado sobre todo por la división de videojuegos. Sin embargo, dice que las ventas de hardware de la PlayStation 5 van a bajar debido sobre todo a los altos costes de los chips de memoria y la menor demanda. ¿Y algún apunte más, Sandra? Pues cuenta esta mañana el diario Nikkei que SoftBank está negociando con Nvidia y Foxconn desarrollar y fabricar servidores de inteligencia artificial directamente en Japón. Sandra Torrecillas, gracias. Los futuros americanos subiendo, el petróleo también, pero por debajo de $100 el barril. Pues es momento de acercarnos a la tecnología, pero necesitamos que se baje un poquito esta música que suena de fondo para que ustedes escuchen esto. ¿Qué tiene que ver tirar con la cadena del váter con la tecnología? Willy Moon, Guillermo Luna, tú dirás. Buenos días. Buenos días, Laura. A priori parece el inicio de un mal chiste, pero si lo miramos desde el lado económico, la respuesta es miles de millones de dólares. La fiebre por los chips de Nvidia ha provocado un efecto dominó que está rescatando del anonimato tecnológico a industrias de toda la vida, ya sean las que nos construyen los retretes, las ventanas de casa o incluso las deportivas. Lo cuenta esta mañana The Wall Street Journal. Tomemos primero el ejemplo de Corning. Sí, los fabricantes de vidrio que llevan un siglo haciendo pantallas y ventanas. Sus acciones se han disparado no por vender más vasos, sino porque sus cables de fibra óptica son ahora las venas esenciales para conectar los centros de datos donde vive la inteligencia artificial. Sin su cristal, la IA simplemente pues no fluye, pero la obsesión no se queda en las infraestructuras gigantes de los váteres, de los sanitarios. Si queremos ser más finos, como Kohler, están integrando sensores y comandos de voz en sus baños para personalizar desde la temperatura del agua hasta el consumo cuando vamos a misionar, o las deportivas que utiliza tu hijo los sábados en su partido de fútbol, calzado que ya no solo amortigua, sino que utiliza algoritmos para ajustar la presión en tiempo real y evitar lesiones, salvo que le empuje sobre la mesa a un futbolista, como ha pasado en el club blanco. Estamos ante lo que ya se llama como el efecto halo. Cualquier empresa o persona que hoy pronuncie las siglas IA en su junta de accionistas ve como su valor sube como la espuma. Da igual que fabriques tornillos o zapatillas. Si prometes eficiencia algorítmica, los inversores la van a comprar. Es la nueva fiebre del oro, donde los que más ganan no son solo los que buscan el metal, sino los que venden los picos, las palas o en este caso la fibra óptica y los sensores hasta del váter de tu casa. ¿Es una burbuja o es que la tecnología ha calado ya hasta en el rincón más insospechado de nuestras casas? Porque Laura, ya hasta para ir al baño parece que necesitamos un procesador. A ver cómo sonaba esa cadena. Guillermo Luna, me gustaría escucharte haciéndote una crónica taurina, porque es impresionante la literatura y el relato que consigues acercar de la mano de la tecnología. Willy Moon, gracias. Gracias. Capital, la bolsa y la vida.